Bien, vamos a la buena palabra de Dios esta noche. Quiero tomar el relato en el que predicamos el domingo pasado y tomar un versículo en el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Tomaremos el versículo 14 nada más. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 14. ¿Lo tienen, iglesia? Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Padre, ¿cómo saber lo que tú has determinado? ¿Cómo movernos en sintonía con lo que tú has decidido? ¿Cómo marchar junto a tus decisiones? ¿Cómo poder vivir nuestros días en armonía con las cosas que tú estás decidiendo? Porque ese es el camino de nuestra victoria. Si rompemos la sinfonía entre tus decisiones y las mías, nos ocurrirá lo que le sucedió a Absalón. Llegaremos a la ruina. Espíritu Santo, yo quiero el camino de la victoria. Enséñame a andar en comunión con tus decisiones. Y enséñanos esta noche a tu pueblo a caminar en tus determinaciones. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo contiene una ecuación muy sencilla. Las decisiones de Dios van a producir dos resultados. Siempre. En su vida, en la mía, en la de todos. Las decisiones de Dios van a traer a mi vida victoria o van a traer a mi vida ruina. No porque Dios esté decidiendo mi ruina, no. No es porque Dios esté planificando mi desgracia o mi derrota, no. Es porque mis decisiones desarmonizan con las decisiones de Dios. La ecuación entonces es sencilla. No es tu inteligencia, hermano. No es tu capacidad intelectual. No es la opinión que tengas de ti mismo como alguien muy inteligente y capaz y que te las puedes todas. No. Eso no es el camino de tu victoria. El camino de tu victoria es solamente uno. Y no importa quiénes sean tus enemigos. Y no importa cuáles sean tus adversidades. Y no importa cuáles sean tus miedos. En este relato que comenzamos a leer el día domingo, David va a experimentar
una red de conflictos. Y le van a provocar miedo. David va a sentir miedo. El texto lo dirá con claridad. Pero David supo hacer algo. Sintonizar su corazón con las decisiones de Dios. Si aprendemos a movernos en el sentido en el que Dios está caminando, si aprendemos a marchar en la dirección a la que Dios nos está señalando, entonces no importa quiénes sean mis adversarios, qué tan grandes, qué poderosos y superiores a nosotros sean, no importa. Tu victoria no está en la capacidad que tengas para defenderte. Tu victoria está si caminas en la dirección en que Dios está caminando. Ahora bien, tu ruina, tu derrota, tu fracaso, aunque tengas todas las ventajas que creas tener, aunque puedas tener las capacidades que hayas adquirido, aunque tengas las mejores alianzas, si vamos sentido contrario a lo que Dios ha decidido, nada de eso va a prevalecer. Y aquí estamos esta noche. Yo quiero la victoria en mi vida siempre. Yo no quiero la derrota. Yo no quiero mi ruina. Yo no quiero ver mis muros caídos, las puertas quemadas. Pero no es asunto de saber cuánta capacidad tengo, cuánto poder tengo. Nada de eso me ayudará si he decidido caminar en sentido opuesto a la dirección que Dios lleva. Nada de eso. No importa. No importa quiénes sean mis aliados, quiénes sean mis cercanos, quiénes sean mis consejeros, quiénes sean los que me dan alianza, no importa. El texto recoge dos planos. El plano del acontecer humano, y en el plano del acontecer humano dice Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Es el plan humano. Pero el autor introduce un plano divino. Introduce una nota, una explicación, como un paréntesis. Él introduce una como nota aclaratoria de lo que pasa en el plano divino. Y el redactor sagrado, para hacernos entender lo que está pasando en el plano humano, me ilumina haciendo un comentario de lo que pasa en el plano divino. Y dice: esto que está pasando aquí en el plano humano, esto que ustedes acaban de escuchar, esto que acaba de pasar, esto que acaban de decidir, esto es porque, y me remite al plano divino donde hay una decisión, donde Dios ha tomado partido, donde Dios ha elegido una opción, donde Dios ha dicho con quién está y dónde está, y con quién no está y dónde no está. Y entonces el texto dice: porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, aclara el autor, no le quita a Ahitofel la capacidad que tiene para acertar. Sin embargo, Ahitofel y Absalón habían decidido caminar en dirección contraria a Dios. Y por tanto, las capacidades que tuvieran
las ventajas que tuvieran, el poder que tuvieran, todo se hacía inútil cuando Dios había decidido ir en una dirección y ellos iban en contra. Todas tus facultades, todas tus capacidades, todas tus ventajas y todas tus certezas son inútiles cuando has decidido caminar en sentido contrario a Dios. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Y cómo saber qué ha decidido Dios? ¿Y cómo puedo yo ser sensible y no equivocar la dirección de mi existencia? ¿Cómo puedo yo no tomar partido en contra de la dirección divina? ¿Cómo puedo caminar junto a Él con aquella certeza, paz y convicción que Él, no yo, Él me va a dar la victoria? Porque he decidido caminar junto a Él y no en contra de Él. Ruina o victoria depende de usted, hermanito. Depende de mí. No depende de su esposo, de su esposa, de su vecino, el hermano. No. Cuando hemos decidido caminar con Dios, lo que viene para mí en la vida dependerá de mí solamente. No importa quiénes estén en mi contra, no importa quiénes se levanten, no importa quiénes me hagan la guerra, no importa quiénes tramen red a mis pies, quiénes pongan trampa en mi camino, quiénes armen un tamal en mi contra. No importa. Ni debería preocuparte quiénes se levantan contra ti. Ni debería darte miedo los que se levantan para destruirte. Porque la clave del desenlace de todo lo que ocurra en nuestra vida no está en los que me rodean. Se puede levantar un ejército contra mí, dice el salmista, y yo no temeré. Pero hay algo que sí debería preocuparnos, y es si estoy caminando en la dirección de Dios. Si mi vida está siendo sensible a las directrices divinas. Si Dios me ha dicho algo y yo le obedezco. Si Dios me pidió algo y yo se lo di. Si Dios me dice ve allá y yo voy. O si estoy siendo rebelde a la visión celestial. ¿Cómo saber el plano divino? ¿Cómo saber cómo moverme en la actitud correcta que armonice con lo que Dios ha determinado? En el plano celestial Dios ha tomado una decisión, pero ¿quién la sabe? ¿Quién la capta? ¿Quién la percibe? ¿Quién tiene claridad sobre eso? En ese escenario humano donde hay diferentes personajes en la trama de la historia, ¿quién de ellos está acertando y quiénes están desorientados? La historia de David, Absalón, Ahitofel, Usai y todo el pueblo es la tuya y la mía hoy, hermanito. Hoy nosotros podemos ser David, podemos ser Absalón, podemos ser Husai, podemos ser Ahitofel. En la trama de nuestra historia presente, ¿quiénes seremos? ¿Y cómo terminaremos? No todos van a terminar igual. Es que no todos terminan igual. Porque los que van en dirección opuesta a Dios no van a prosperar, no se van a levantar. Aunque tengan todas las ventajas y aunque tengan todos los recursos y aunque tengan
todas las posibilidades, aunque tengan un palacio a su favor. Y si alguien decide caminar en sentido del Señor, aunque esté en el foso de la desesperación, aunque vaya como David descalzo, llorando, subiendo el monte de los olivos, y no tenga ni el espíritu para luchar, ni las fuerzas para batallar, no importa. Y aunque se hayan levantado contra él enemigos poderosos, no importa. Tu victoria, hermano, hermana, está en saberte mover en la dirección del soplo de Dios. ¿Por dónde camina el Señor? ¿Por dónde se mueve Dios? ¿Qué ha decidido Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Dónde está Dios? ¿A dónde camina Dios? ¿Dónde te lleva Dios? Y sabernos dejar ir por allí. No habrá bienestar real, permanente y seguro si no decidimos construir nuestra vida en sensibilidad a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios ha decidido, a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere. Ahí están las decisiones humanas, pero también hay decisiones divinas. Ellos decidieron qué consejo era el mejor, qué plan era el mejor, pero Dios también había decidido algo. Y el principio es, lo que importan son las decisiones divinas. Son las decisiones divinas las que van a determinar nuestro camino y que mis decisiones armonicen con las decisiones de Dios. Quisiera centrarme esta noche no en Ahitofel ni en Absalón, quiero centrarme en David. Porque David nos va a enseñar esta noche cómo atinarle, cómo en medio de la oscuridad que está viviendo, en medio del dolor que está viviendo, porque no se ha levantado un extraño contra él, se ha levantado su mismo hijo. No se ha levantado un enemigo, se ha levantado su familia. En medio del dolor que está viviendo, no solamente de contemplar a su familia, sino a sus amigos, a sus consejeros que lo han traicionado. Frente al dolor de la catástrofe que él prevé que viene sobre él, en esa noche tan oscura, a tientas, David nos va enseñando cómo le podemos entrar a la dirección de Dios en las oscuridades de nuestra vida. David no tiene todo tan claro como quisiéramos nosotros pensar, que él tiene todo el pan. No, él va tanteando, él va buscando, él va probando, discerniendo. Pero la clave está en su corazón. ¿Qué tiene David en su corazón? ¿Qué tiene David en el momento de la derrota, en el momento de la persecución? Cómo él comienza a ver cómo sintoniza con Dios. Y el David después de la derrota. Quisiera que veamos aquellos pasajes donde David nos va abriendo el camino. Las primeras reacciones de David son las reacciones humanas de cualquiera de nosotros. Capítulo 15, versículo 13, un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David
les dijo a todos los que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante, y si nos alcanza, nos traerá ¿qué? Ojo con esta palabra, porque es la palabra que apareció en el pasaje que leímos al principio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? La ruina. ¿Quién va a terminar en la ruina? Ese es el punto aquí. ¿Quién va a terminar? Absalón, que se levanta muy empoderado, muy acompañado, muy respaldado, o David, que está prácticamente ya al borde de la ruina. Dejará el palacio y volverá a los días del desierto, cuando huía de Saúl. Imagínense volver a revivir toda la experiencia de la persecución de Saúl. David viene de eso. De repente llega un momento a la vida de David como que es la resurrección de sus males. Como que de repente resucitan los días pasados, marcados de la desesperación, la persecución, la soledad, el frío y el hambre. De repente David se ve enfrentado a esos días oscuros que un día vivió. Qué feo es experimentar de repente en la vida esas experiencias pasadas que trajeron mucho dolor, aflicción, estrechez a nuestra vida. Por un momento David se ve enfrentado a volver a ser un perseguido. David vuelve a huir. Los días de Saúl han vuelto. Solo que hoy es su hijo quien lo persigue. Hoy es su hijo quien se levanta contra él. Y él vuelve a ser un fugitivo. Vuelve a estar a expensas del desierto, del monte, de las cuevas, de la comida que se encuentra en el camino. Y no hay cosa que al ser humano le provoque más aflicción el pensar que va a volver a los días de aflicción, a los días de soledad. ¿Qué hacemos cuando se cierne sobre nosotros la amenaza de volver a esos días que no queremos volver a pasar? ¿Qué hace usted cuando comienzan a sobrevolar sobre su cabeza esos meses, esos años que usted no quisiera regresar? Y que de repente aparece una sombra que le hace recordar y volver a vivir esos días. ¿Qué hacemos? Aquí comienza David a construir su camino. Y aquí David comenzará a enseñarnos para todos los que no queremos la ruina. David dice: la ruina se acerca a nosotros y pasará a toda la gente a filo de espada. Y David huye de palacio como había huido hace años del palacio de Saúl, y vuelve otra vez al monte. Dice más adelante, versículo 23: todo el pueblo lloraba a gritos. Fíjese bien. Mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo del Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. David vuelve a huir, David vuelve al desierto.
Eso que ya en el capítulo 25 del primer libro de Samuel nos ha narrado. Entre ellos iba Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto, que era lo que tanto David amaba. Hay toda una historia de David con el arca del pacto. Usted ya la conoce. David la fue a traer a la casa de Obed-edom porque escuchó que la casa de Obed-edom estaba siendo bendecida, porque ahí estaba el arca. Y cuando David escuchó que el arca estaba bendiciendo a la casa de Obed-edom, David fue a traerla porque él quería que el arca también lo bendijera a él. David amaba el arca del pacto. Hay un salmo preciosísimo, de los salmos graduales, que Israel entonaba mientras iba ascendiendo a Jerusalén, y decía: yo he hecho un pacto al Señor, decía, no descansaré hasta prepararle casa al arca de Dios, porque no es posible que yo esté en un palacio de cedro y el arca esté en tiendas. Si algo tenía David que nunca Saúl se preocupó, fue el arca. Durante todo el reinado de Saúl, usted no va a escuchar la mención del arca. Saúl no le puso ningún interés al arca del pacto. Para David era el corazón de su espiritualidad. Y allí iba el arca del pacto, y estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Y mire David lo que está pensando, lo que hay en su corazón. Si yo cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Fíjese cómo David no quiere, en términos humanos, pretender posesionarse de una clave religiosa para su victoria. No, la vamos a dejar aquí. Es el lugar que le dediqué al arca. David, con todo y que ama el arca, no confía en el arca. David confía en Dios. Dice: yo amo el arca y le he hecho casa al arca del Señor. Pero no es el arca el que va a definir mi vida, es el Señor. Y si yo cuento con el favor de Dios, Él me hará regresar. Si no, dice el 26, pero si el Señor me hace saber que no le agrado, ojo, le agrado o no le agrado a Dios. Este es el punto. ¿Le agrado o no le agrado? Si le agrado, Él me hará regresar. Y si no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. David nos comienza a revelar qué tipo de corazón es el que nos lleva a sintonizar con Dios. Primero, David se pone en las manos de Dios. David no dice: ya sé lo que voy a hacer, ya voy a ir aquí, voy a ir allá. David no está aquel que está armando un plan de contrarrevolución. No, David comienza con Dios. Si no comenzamos con Dios, hemos empezado mal. Del hoyo no me van a sacar mis planes. De esa guerra que se ha levantado contra mí, no voy a obtener yo la victoria. Todo comienza por preguntarme si yo estoy agradando a Dios, sí o no.
Este es el punto aquí, hermanitos. Todo comienza por saber si estamos siendo sensibles a su voz, si estamos queriendo hacer lo que Dios quiere, si estoy queriendo responder al Señor o estoy queriendo responder a lo que me da la gana, o a lo que dicen los otros, a lo que piensan los otros. ¿Quién va a marcar el camino de tu vida? Las decisiones que estás tomando, ¿quién las está influenciando? El rumbo que estás siguiendo, ¿quién te lo está marcando? ¿Tu locura? ¿La locura de la amiga, del amigo, del chero, del compadre, del pana? ¿La sobazón que tenés en la cabeza? ¿O te lo va a marcar el Señor? ¿Quién está marcando lo que quieres hacer? Porque todos aquí están empezando a hacer algo. Tomar decisiones. Ay, es que ya no quiero esto, es que ya no aguanto lo otro, es que aquí, es que allá, y hay una serie de circunstancias. Ahora, te van a empujar a tomar decisiones las circunstancias, las personas que están contigo en las circunstancias, o será el Señor. ¿Quién? Si en tu desesperación te disparás solito, agarrás cortocircuito solita y tomás determinaciones en tu vida por tu propia cuenta, sin tomar en cuenta al Señor, vas a la ruina. Desde ya te lo digo. Esos días a los que le temes llegarán y se prolongarán. Esas sombras no serán solo sombras, serán tu cuarto de habitación. Eso que tememos, a lo que tememos tendrá carta de ciudadanía en tu vida. No te confundas. Tienes que saber si de verdad el Señor está de tu lado, porque esa es la clave. Si contigo, pues, no, mi amiguis, yo estoy contigo, no, hagámoslo, yo te voy a apoyar. Ay, te dejas dar paja, bicha. No, es que un chero me ha dicho, y con ese es mi pana. Ay, muchachito. Las personas pueden tener buenas intenciones, pero a veces las guerras de nuestra vida son tan grandes que la mano de ellos no es suficiente para darte la victoria. Y no te digo que te van a mentir, algunos sí, otros no. Y no te digo que tienen mala voluntad o tienen saña, no. Pueden tener buenas intenciones. Pero tu futuro, tus victorias, necesitan mucho más que el brazo humano, mucho más que el respaldo de un hombre, que una mujer. Las batallas que vas a enfrentar, no es suficiente el ser humano, no es suficiente. Las batallas que vas a enfrentar, necesitas saber si caminas con Dios, sí o no. Porque una vez que estamos claros de esto y emprendes el camino en esa dirección divina y van junto a ti personas que te han dicho que van contigo, se pueden ir quedando una a lo largo del camino, ya sea porque te mintieron, ya sean porque son insuficientes, ya sean porque son incapaces, pero no importa, vas a llegar, porque el Señor va contigo. Pero si vas en la dirección contraria a lo que Dios quiere,
Pueden ir los que quieran a la par tuya y no serán suficientes para tus batallas, porque tus batallas no se pelean con el brazo humano, tus batallas se pelean con el brazo de Dios. La pregunta entonces es, ¿cuentas con el favor del Señor en el rumbo que estás llevando? ¿Mira a Dios con agrado? ¿Estás en la dirección? ¿Tu vida está caminando en esa voz que escuchaste? El Dios que te ha hablado, el Dios con el que te comprometiste, ¿estás caminando en sintonía con ese Dios? ¿O ya perdiste las coordenadas? ¿O ya perdiste la dirección? Se te borró la ubicación. Estás creando tus propios destinos. Estás armando tu propia dirección. Estás inventando. ¿O estás obedeciendo? ¿Estás inventando o estás obedeciendo? Tienes que poner mucha atención. ¿Qué te acercó a la luz? ¿Qué te acercó a la oscuridad? ¿Qué te llevó a la ruina? ¿Qué te llevó a la victoria? ¿Por dónde? David dice, si cuento con el favor del Señor. Bueno, y si no cuento con el favor del Señor, pues quedo en sus manos, a su merced. Pero una cosa siempre nos va a enseñar David. Siempre se puso al lado de lo que Dios quiere. Siempre. Nunca pensó que su futuro estaba en ir en contra de la dirección de Dios. Aquí empieza David a enseñarnos de qué me debo preocupar. ¿De qué me debo preocupar? David no se está preocupando ahorita si va a vivir o no. David no se está preocupando y de qué va a comer esta gente, ¿no? David se está preocupando si le agrado o no le agrado a Dios. Eso le preocupa. Yo sé, hermanitos, que tenemos necesidades. Yo sé que queremos alcanzar ciertos recursos en la vida y que a veces nos desesperamos por no tenerlos. Pero David nos enseña que el camino no comienza preocupándome por las cosas que no tengo. El camino correcto comienza preocupándome si Dios se agrada de mí, sí o no. Es que esto es todo. Esto es todo, iglesia. Se lo dijo Deuteronomio 1, se lo dijo Moisés a Israel. Acompáñenme. Perdón, se lo dijo Caleb a Israel en Números, disculpen, en Números. Cuando el pueblo regresa y quieren volver. Y dice capítulo 14, versículo 7, y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena.
Número 14. ¿Y por qué habla eso? Porque aquellos les han dicho que hay gigantes, unas murallas enormes que parecen hormigas. Y Caleb les dice, versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué los hará entrar a la tierra? Su armamento, sus cheros, sus amiguis, su dinero, sus alianzas. ¿Qué lo hará entrar a la tierra si el Señor se agrada de nosotros? Ten cuidado que la búsqueda de tu sobrevivencia no te haga tomar decisiones que vayan en contra del rumbo de Dios para tu vida, y entonces no entrarás a la tierra. Si el Señor se agrada de nosotros, nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Esta es la clave, iglesia. Por eso David entiende, al final no importa quiénes se quedan y quiénes van, quiénes están conmigo y quiénes están en mi contra, quiénes me acompañan y quiénes me abandonan. Esa no es la clave de la vida. La clave de la vida es que Dios se agrada de nosotros. Que se queden los que quieran y que caminen los que quieran. Que me acompañen los que quieran y que me dejen los que quieran. Que estén conmigo los que quieran y que estén en mi contra los que quieran. Ni los que me apoyan van a definir mi victoria, ni los que están en contra van a definir mi victoria. No son los que me apoyan los que me darán la victoria, ni son los que están en contra los que me van a derrotar. Es el Señor. Aquí comienza todo, iglesia. Y aquí comienza David su peregrinaje. Si el Señor se agrada. Tremendo. David es un hombre que nos marca el camino. Y dice, así que 29, Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y ahí se quedaron. David, cuando ve que el arca regresa, su corazón se quiebra. David, por su parte, subió el monte de los olivos llorando. Allí donde unos 1000 años después llorará Jesús, en ese monte de los olivos, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. El arca se va y David se queda. Su corazón llora, preguntándose todavía, ¿se agrada Dios de mí? En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. ¿Qué hace David, hermanitos? ¿Qué hace David? No comienza a publicar en Facebook, va. ¡Ay, de este traidor que se levanta! No comienza la tiradera, ¿va? Ni le llama a la amiga, ¿dónde estás? Te quiero contar algo. No. Va donde debe ir. David sabe quién es Ahitofel. Ahitofel sabe cómo está David, sabe dónde está David y cuál es el ánimo de David. Ahitofel se lo puede más que la mamá. Ha sido el consejero de David durante años, desde que él estaba en el desierto. Anduvo con él en el desierto.
perseguido por Saúl. Le acompañó desde el trono. Le conoce cada mirada, cada gesto, cada reacción. Y sabe que no puede contra él. Y solo hace lo que un hombre que busca caminar en sintonía con Dios debe hacer: orar, meterse con ese Dios. ¿Cómo voy a hacer frente a lo que está pasando? Delante del Señor. ¿A quién buscas cuando la vida se te enreda? ¿A quién buscas? David oró y le dijo: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Es su súplica. No sabe si Dios le ha respondido. Todavía no lo sabe. El texto nos va a decir que Dios sí respondió, pero David no lo sabe. Pero David se presenta delante de Dios. David se descarga y le cuenta su miedo a Dios. Y se lo dice tan claramente: que fracasen los planes, porque sabe que los planes, los consejos de Ahitofel son certeros. Que lo que él analiza y concluye es lo verdadero. ¿Y quién puede desarmar los planes de alguien tan idóneo como Ahitofel? Solo el Señor. Nadie más. Siguiente. ¿A dónde fue David? ¿A dónde fue David, hermanitos? ¿A dónde subió David? ¿Ah? 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿dónde? No se fue a la taberna a chupar, va. No se fue ¿a dónde más? ¿A dónde se van a veces, hermanitos? Cuando están todos achicopalados. No se fue a la granjita. ¿Dónde va el hermano? La granjita del hermano allá. Pues sí, está destrozado el hombre. Está desarmado. No hay rumbo. Se va al lugar donde se rinde culto al Señor. Es que David no está jugando con su futuro. Y si quiere la victoria, si quiere que la ruina no toque la puerta de su vida, tiene que meterse decididamente con Dios. Se fue a la cumbre del monte, donde se rendía culto al Señor. ¿Para dónde agarramos, hermanitos? ¿Qué rumbo tomamos, hermanitos? Hay otro pasaje que me gusta mucho, capítulo 17, quiero avanzar por el tiempo. Capítulo 17, versículo 24. David se dirigió a Mahanayim. Absalón lo siguió cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad cuando David llegó a Mahanaim. Ojo aquí.
David acampa en Mahanaim. David sabe por qué se va a Mahanaim. David no se va a cualquier lugar. Es que si usted quiere de verdad de ver la victoria en su vida, tiene que tener claro para dónde se va a ir. Debe tener claro dónde quiere estar. Debe determinar en su vida qué es lo que quiere, pues. Porque si quiere de verdad que Dios esté de su lado, tiene que tomar decisiones coherentes con eso y buscar el lugar donde Dios está. Pero usted quiere que Dios esté de su lado y le dé la victoria en lo que emprende, y sus decisiones van contrarios a eso. No, hermanito, está loco. ¿Con quién cree que se ha metido entonces? David se va a Mahanaim, lugar donde los perseguidos descubren a Dios. Lugar donde Dios sale al encuentro. Acompáñenme a Génesis. Vamos a Génesis rápido, hermanitos. Capítulo 32. Jacob 32 de Génesis. ¿Está ahí? Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanaim, lugar del campamento de Dios. ¿A dónde acampas, pues? ¿A dónde quieres residir? ¿Dónde quieres hacer tu casa? ¿A dónde quieres ir a habitar? ¿Dónde quieres ir a vivir? ¿Qué decisiones quieres tomar para irte a acampar? ¿Te quieres ir a acampar como Lot, cerca de esa tierra frondosa? Es que yo ahí he visto que hay una tierra buena que produce, ahí está lo que quiero. Pero cerca de Sodoma y Gomorra. Ten cuidado. ¿Te quieres ir a acampar allí porque ves que ahí está tu salida, aunque está cerca de Sodoma y Gomorra? ¿Quieres terminar como Lot? Buscando beneficios, terminaste en perjuicios. Buscando tu prosperidad, terminaste acabado. ¿Qué sacó Lot de Sodoma y Gomorra? ¿Qué se llevó de Sodoma y Gomorra? ¿De qué le valió ir a fundar su campamento en la tierra fértil y próspera que sus ojos vieron? De nada. Estaba mucho mejor antes de llegar a asentarse cerca de Sodoma y Gomorra que cuando salió de Sodoma y Gomorra. Es que siempre vas a estar mejor cuando caminas con el hombre de Dios. Y eso era Abraham, el hombre de Dios. Porque tu futuro no está en la tierra fértil que elijas, sino en que decidas por Dios. Si decides por Dios, podrás estar en el desierto, pero Dios te sacará de allí a una tierra bendecida y próspera. Se separó de Abraham y creyó ir a encontrar con sus amigos allá a la tierra fértil. Y aquí sí me voy a levantar y tengo este plan y voy a hacer lo otro. Paja, vas en contra de Dios, vas a tu ruina. No te des paja. No se engañen. No se engañen. No se den paja ustedes solitos, porque a Dios no le van a dar paja, pues usted solo está dando paja. Y ahí Lot bien feliz dando las cuentas, pa.
Y sí, aquí hay una tierra y aquí me van a dar a dónde, y mi espacito y aquí voy a tener esto y la otra. Paja. En una cueva terminó viviendo. No son tus planes, es si Dios camina contigo y tú caminas con Dios. Si Dios se agrada de que tu corazón está dispuesto a seguirlo a Él, a escucharlo a Él y a obedecerlo a Él. David va donde un día Jacob, que venía huyendo de Labán y que iba con miedo a encontrarse con su hermano Esaú, y no sabía qué podía pasar, no sabía qué podía ocurrir, no sabía si Esaú lo había perdonado o quería matarlo. Pero ¿sabes qué se encontró Jacob? Un lugar donde unos ángeles de Dios salieron a ese encuentro. Y él dice: este es el campamento de Dios. ¿Dónde está tu bendición? En el campamento de Dios. Ahí donde Dios acampa, donde Dios ha hecho su casa. Tu bendición no está en la casa de tu chero, de tu amigo, de tu pana. No, en la casa de Dios, en el campamento de Dios. Ahí donde está Dios moviéndose. ¿Qué halló ahí David? Veamos. Volvamos al segundo libro de Samuel 17:27. Cuando David llegó a Mahanayim, allí estaban Sobí, hijo de Nahás, oriundo de Rabá, ciudad amonita. Y al final dice 28, estos habían llevado camas, vasijas, ollas de barro, trigo, cebada, harina, grano, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca, ovejas. Les ofrecieron estos alimentos a David y a su comitiva, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada. En Mahanaim está lo que necesitas. En el campamento de Dios, si acampa donde Dios acampa. ¿Con quién acampas? ¿Con quién construyes? ¿Con quién levantas tu casa? ¿En el campamento de Dios o en el campamento de los impíos? ¿Con quién caminas? Eso tú lo decides, iglesia. Hay tanto que decir de esto, pero quiero terminar leyendo dos pasajes. Job, tres pasajes vamos a leer. Job 5. Job 5:8. Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios, dice Job. Ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. No importa qué tan fuertes sean las manos de los hombres. Proverbios capítulo 21, el Señor entorpece al más fuerte, al más sabio, y da sabiduría al más débil y al más frágil. Proverbios 21:30. De nada sirven ante el Señor
la sabiduría, la inteligencia y el consejo. No importa. Brillante era Ahitofel, pero estaba en contra de Dios. No es tu sabiduría, es el Señor. No es tu poder, es el Señor. Termino con Isaías 8, iglesia. Isaías 8, versículo 9. Escuchen esto, naciones, todas las tierras lejanas, alcen el grito de guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán despedazadas. Prepárense para la batalla y serán desmenuzadas. Tracen su estrategia, pero será desbaratada. Propongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Este es el asunto, hermano. No son las naciones que te apoyan la clave de esto, es el Señor. Te pueden apoyar 100 naciones, pero si no vas en la línea de Dios, por gusto. Y no te puede apoyar nadie, pero si vas caminando con Dios, Él te dará la victoria. Eso es lo que importa. Eso es lo que cuenta. Esa es la esencia de todo, iglesia. Es lo que David nos enseña. Lo que importa es caminar con Dios, seguir al Señor, obedecerle, amarle, dejarnos guiar por Él, dejarnos llevar por su palabra, dejarnos conducir por su Espíritu. No son tus planes, no es tu cabeza hueca, ni es la cabeza de tus amigos. Sí, está bien, pueden tener buena voluntad tus amigos, pero ¿caminan con Dios? Te pregunto, ¿caminan con Dios? Pueden tener buenos deseos tus amigas, pero ¿caminan con Dios? Este es el asunto. David decidió caminar con Dios en medio de esa situación tenebrosa que vivía. Estaba en desventaja, tenía todo en su contra. Pero un día Dios se agradó de él y lo hizo volver a sentarse en el trono. Y sus enemigos desaparecieron. ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas a estar en 6 meses, hermanito? Joven que estás aquí, ¿dónde vas a estar en 6 meses? ¿A dónde te van a conducir las decisiones que estás tomando hoy? ¿Absalón o David? Yo quiero el camino de David. Para mí y para ustedes. Lo mío yo lo decido, lo de ustedes no, lo decide usted cada uno. Esta es la palabra que le pongo, que le trae el Señor. Y el Señor te dice, sígueme, sírveme, ámame, obedéceme. Y aunque has perdido el trono, yo te voy a restituir lo que has perdido. No es el hombre quien te traerá lo que has perdido, es el Señor. Amén, hermanitos. Pónganse de pie, amados. Encomendémonos al Padre, dígale al Señor. Traiga como David su carga, quien quiera venir al frente. David le dijo, Señor, yo te traigo la carga, confunde los planes. Quien quiera venir a traer delante de Dios su carga, quien quiera subir al monte a clamar, a pedir, a rogar, venga. Nada imposible para Dios.
No importa la desventaja en que te encuentres, trae al Señor tu súplica, tu petición. Trae al Dios del cielo tu clamor. David oró al Señor y le dijo: Señor, confunde los planes. Trae tus planes al Señor, hermanito. Trae tus planes al Señor, hermanita. David llevó sus planes delante de Dios y le suplicó que desbaratara los planes de los enemigos. ¿Y sabe qué? Dios tomó una decisión. Allí sentado en su trono, Dios decidió desbaratar los planes de Ahitofel, aunque eran los más correctos. Quizás tus enemigos están planeando cosas tan perfectas contra ti, pero si tú vienes delante del Dios del cielo y te pones en sus manos y decides andar en sus caminos y decides acampar en Mahanaín, en el campamento de Dios, ángeles vendrán a tu encuentro y a través de ellos Dios traerá todo lo que necesitas. Y cuando se levanten contra ti, Él derrotará a todos tus enemigos. Preséntate delante del Señor. Aquí estás, debemos mover. Preséntate ante Él. Te adoraré. Él es el mismo. Te adoraré. Aunque esas puertas parezcan aquí tan estás, cerradas, obrando en mí. aunque esa cadena parezca imposible te de romper, adoraré. aunque esa oportunidad parezca que nunca llega, Aquí estás, debemos mover. aunque Te sientas que adoraré. nunca avanzas Te adoraré. y te sientes Aquí atascada en el mismo lugar, obrando en mí. aquí está el Dios Te adoraré. de esa palabra. Te adoraré. Y está la palabra de ese Dios. Milagroso, abres camino. Y ese Dios, cumples promesa, luz en tinieblas. nada es imposible para Él. Así eres Solo tú. preséntate y dile: quiero agradarte en todos mis caminos. Milagroso, abres camino. Porque si te cumples soy promesa, agradable, luz tú en me harás entrar a mi tierra y la promesa llegará a mi vida. Y no importan los gigantes y no Aquí importan las murallas estás, tocando mi corazón. y no importan que los ejércitos sean más grandes y más fuertes Te que nosotros. adoraré. Aquí estás. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, dice el Señor. Te adoraré. Porque tú eres mi Te escudo. adoraré. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, Decídete así por Dios siempre. eres tú. Busca a Dios siempre.
disponte a servirle milagroso, siempre. abres camino, cumples Tómate de su promesa, mano, luz en ponga en primer lugar tinieblas, a mi Él. Dios, así eres tú, así Ámale con todo eres tu corazón, tú, con todas tus así fuerzas, eres con tú, toda tu mente, con toda tu alma. así eres tú, así eres No te apartes, tú, no te alejes de así Él. eres tú, Acércate, así acampa eres con Él. tú, Asiéntate en su eres campamento. tú, así eres tú. Tú que dices, óyeme, alguien está en esta noche, ¿por qué a fulano le ha salido algo y a mí no? Alguien aquí está diciendo, ¿por qué a mí no me llega la oportunidad? Porque tú, dice el Señor, has visto que a alguien le salió lo que tú deseabas. Dice el Señor, tú no sabes lo que tengo para ti, dice el Señor. Apégate a mí, aférrate a mí. No debilites tu marcha conmigo, porque próximo está. Cercano, 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 dice el Señor. Febrero, dice el Señor. Oye bien. Tú que dices, yo estoy viendo que otro, y yo no, y yo no, y yo no, ha dicho. No murmures, descansa en mí y aférrate, porque no me he olvidado, ciertamente viene, pero acuérdate que fui yo, dice el Señor, que no pueda que haber, será mi mano, dice el Señor. aunque no pueda Será haber, mi mano. estás sobrando, siempre estás sobrando, Ya no vas a ver siempre estás, solo que siempre otro estás tome, ahora tú sobrando, tomarás también. aunque no pueda haber, estás sobrando, Tengo el día y la aunque hora. no pueda haber, estás sobrando, Tengo el día y siempre la hora. siempre estás sobrando, Aleluya. siempre estás sobrando, aunque no Aleluya. pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no milagroso, pueda. abres camino, Ciertamente el cumples Señor se promesas, levantará por ti, luz en iglesia, tinieblas, y te hará mi morar Dios, en campamento, así eres tú. y llegará a tu mano todo lo que necesitas. Milagroso, Será abres Él. camino, cumples promesa, luz Será en Él. tinieblas, mi Dios, así Quien te eres alimentará, tú, te sostendrá, así te proveerá eres tú, y te llevará. así eres tú, así Tienes eres esta noche ya la fecha. tú, así eres Tienes una palabra esta noche, iglesia. Y la palabra se cumplirá. Y sabes una cosa, desde hoy la palabra marcha hacia su cumplimiento. La visión se realizará en el tiempo señalado. Y quizás puede parecer que tarda, pero espérala, porque sin falta vendrá, dice la Biblia. La palabra ya marcha hacia su cumplimiento. La palabra, febrero, prepárate para febrero, porque Dios hará cosas grandes en nuestras vidas, iglesia. Gloria a Dios por su palabra. Amén. El Señor los bendiga a todos.